Familia, Dios les bendiga nuevamente con ustedes, trayéndoles un pequeño devocional que sé que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes en esta oportunidad. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo, esperando en Dios y rogándole a Dios porque esta palabra sea de expectativa, sea una palabra que lo llene de regocijo, sea una palabra que lo mueva, que lo transforme, que lo cambie. Porque la palabra de Dios dice que ella va, pero no regresa vacía. Hay un propósito en ella para cada uno de nosotros. Lo ha tenido conmigo. Dios ha sido misericordioso y ha sido bueno, no solo conmigo, sino con muchos de ustedes. Esta semana, en mi caminar diario, en mi trabajar, en cada una de las acciones que he estado haciendo, Dios ha puesto en mi mente, en mi memoria, el recordar, el volver a tiempo atrás, tiempos pasados, tiempos en los cuales fueron de mucha lucha, de mucha prueba, tuve mucha persecución. Y Dios me decía, es necesario que nosotros recordemos, es necesario que a nuestra memoria regresen esos fuertes momentos que tuvimos, o aún esos gratos momentos que tuvimos. Y me llevaba a la palabra incluso desde el mismo Génesis, y hablo solamente pensando, donde Dios me llevaba en el momento que Adán y Eva fueron puestos en el huerto, donde Dios habló a sus mentes, habló a sus corazones, habló a sus vidas, y desde ahí empezó en ellos a inculcarles la obediencia, el que obedecieran. Y claro, como está escrito allí en la palabra, en el libro de Génesis, que más sin embargo ellos fallaron, ellos desobedecieron, ellos olvidaron el mandato que Dios les había dado en algún momento, y fallaron y pecaron y comieron del fruto prohibido, y por culpa de su desobediencia fueron desarraigados, fueron sacados del huerto del Edén por una desobediencia, por desobedecer. Y pues ellos pudieron haber sacado muchas excusas, que incluso la misma palabra las menciona, demasiadas excusas. Todos tenemos una excusa. Siempre tenemos una excusa para hacer lo malo o para no hacer lo bueno. No tiene que ser precisamente para hacer lo malo, simplemente puede ser para no hacer lo bueno. Pero es que la palabra de Dios también lo dice. Si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos es tomado como pecado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para recordar que Dios puso sobre nosotros estatutos, mandamientos, ordenanzas, cada uno de ellos por ser cumplidos? Porque cuando nosotros los olvidamos, nos llegan consecuencias. Consecuencias complicadas. Porque la palabra de Dios dice que el pecado de la humanidad va a ser castigado, va a haber un castigo. Y le repito, me llevaba a recordar todo ese tiempo. Y cuando empecé a recordar esos tiempos de lucha, esos tiempos de prueba, de dificultad, cuando más me estaba aferrando a Dios, cuando en su momento empecé a conocer lo sobrenatural y el poder del Dios, fue en esos momentos. Me decía, vuelve a vivir esos tiempos, vuelve a vivir los tiempos donde me tenías a mí primero, donde estaba en medio, aún delante de todo, no importando nada. Pero ¿sabe qué estamos haciendo tú y yo? Claro, hablo de mí, porque lo he vivido en mi vida. Lo estamos dejando al de último, lo estamos olvidando. No estamos sacando el tiempo que Él merece.
el tiempo que nosotros debemos de separar para buscar de Él, para entregarle cada una de las situaciones que tú y yo vivimos. Siempre queremos sortearlas en nuestras fuerzas. Cuando Él dice, venid a mí, vengan a mí, Él siempre nos va a llamar y siempre nos está hablando. Y le repito, hablaba mi vida de volver a ese tiempo de búsqueda, a ese tiempo de intimidad, a ese tiempo de oración, a ese tiempo de clamor, porque los tiempos son malos, porque vienen tiempos fuertes, tiempos duros. Tú puedes estar viviendo tiempos duros, pero recuerda de dónde te ha sacado Dios. Si cada uno de nosotros recordáramos del momento, del lugar de donde Dios nos sacó, viviéramos totalmente agradecidos con Él. Nunca pensáramos incluso ni de volver atrás. Incluso ni por la mente se nos hubiese pasado quedarnos atrás. Porque Dios nos sacó de dificultad, de problemas, de un lago cenagoso, de pecado, de ruina, de pobreza, de alcoholismo, de lo que nos hubiese sacado de allí. Dios nos apartó. ¿Por qué no recordar eso? ¿Por qué simplemente esperar un momento de prueba, de lucha, de dificultad para que se nos olvide lo que Dios ha hecho? Para que se nos olvide lo que Dios hizo en nosotros. Dios nunca, óyeme bien, Dios nunca ha olvidado lo que ha prometido a tu vida. La palabra de Dios constantemente, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Él promete lo cumple. Él dice que va a cumplir lo que ha prometido. Prometió desde la destrucción de la misma tierra. Cuando cayó el diluvio, Él hizo un pacto con el hombre, que no iba a volver a destruir la tierra por agua. No iba a ser destruida por agua. Él hace un pacto, Él no olvida los pactos. Él hizo un pacto con Abraham, que lo iba a sacar de esa tierra y que lo llevara a una tierra diferente, grande. Lo hizo padre de multitudes. Abraham recibió esa promesa de Dios, la recibió, él la recibió. El pueblo de Israel, cuando fue liberado de la esclavitud de los egipcios, Dios le prometió tierras nuevas, tierras que fluían leche y miel, tierras abundantes. Él lo cumplió. El tema aquí de que Dios lo cumpla, a que nosotros lo cumplamos, es diferente, porque Dios sí lo hace, Dios sí cumple, mientras tú y yo lo olvidamos. Muchas veces le hacemos promesas a Dios: Señor, haz esto en mi vida y yo te prometo que te busco más. Haz esto en mi vida, cambia, no sé, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, dame un empleo. Y yo empiezo a buscarte más. Nosotros le prometemos a Dios, nosotros le decimos al Señor: haz algo en nuestras vidas. Hacemos como un tipo de pactos y no los cumplimos. Para más Dios, que siempre lo cumple. Dios siempre lo ha hecho y ha prometido muchas cosas en tu vida y en mi vida, y Él las va a hacer. Porque nosotros siempre somos oidores olvidadizos, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ¿saben algo? Me llevaban también a otra escena. A la escena cuando Poncio Pilato ofreció entregar a Jesús o a Barrabás a la multitud, que abucheaban, que pedían que crucificaran a Jesús, al Mesías. Aún Poncio Pilato, óigame bien esto, más fácil, Pilatos reconocía que Jesús no había hecho ningún mal. Tenía ese reconocimiento, tenía esa imagen de un Jesús que predicaba. Pilatos conocía de ese Jesús que hacía esos milagros. Él no lo quería, él no quería entregarlo, quería crucificarlo. Él simplemente, para descartar en algún momento, sentir esa culpa, él ofrece a Pilatos y a Jesús, a la multitud, y les dice: a quien quieren
que yo les entregue a Jesús. Pudo haber dicho, ay, Pilatos, les entrego a Jesús, que sobre ustedes ha hecho milagros, que sobre ustedes ha hecho sanidades, que los ha escuchado, que no ha infringido la ley. Él pudo haber dicho eso. Pero no, solo dijo, les entregó a Jesús. O les entregó a Barrabás, aún sabiendo que Barrabás los robaba. A esa multitud les robaba, a esa multitud les mataba, los violaba. Eso era Barrabás. Barrabás era malo. Mientras Jesús fue un hombre íntegro, sin mancha. Y esa misma multitud que recibieron los milagros de Jesús, se les olvidó quién era Jesús. A esa multitud se les olvidó que Jesús fue quien les predicó, les habló de un Dios vivo, glorioso, grande, misericordia, de un Dios de misericordia. A muchos de ellos los sanó. Y esa misma multitud que estaba allí lo abucheaba y le decían que lo crucifique. A ellos se les olvidó. Se les olvidó que ese Jesús vino a sus vidas para que fuesen transformadas. Claro. Y muchos dirán, cualquiera en estos momentos podrá decir, pero es que eso era predestinado, eso ya estaba listo para que Jesús fuera crucificado. Sí, claro que sí. Pero aquí hay otro tema, porque nadie se acordó. Independientemente de que hubiese continuado, ese juicio sobre el mismo Jesús, porque nadie fue diferente y dijo, un momento, no lo vayan a crucificar porque él a mí me sanó, porque él a mí trajo libertad a mi vida. Yo vivía en un tiempo de opresión, habían demonios en mi vida que me atormentaban y ese hombre allí que ustedes quieren crucificar me liberó. Nadie hubo ahí que peleara por él. Ahí estaba peleando Dios por él. Claro que sí, pero te repito, aquí el tema es porque nosotros no recordamos lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuántas cosas buenas habrá hecho Dios en tu vida y tú no las recuerdas. Simplemente porque una prueba, una leve tribulación, una pequeña prueba te tiene apartado de él. Te tiene maldiciéndolo a él. Te tiene como un hombre incrédulo, donde te ha empezado a faltar esa fe. Eres de esa misma multitud que pudo haber recibido los milagros, pero que hoy estás diciendo, yo no voy a ese lugar a buscar de ese Dios. ¿Aún lo viviste? Tú has vivido situaciones de poder. Tú has vivido tiempos de mover de gloria en Dios. Pero lo has olvidado. Vuelve a recordar. Vuelve a recordar esos tiempos en los que danzabas, orabas, buscabas, clamabas. Y a pesar de que estabas en problemas, en dificultades, Dios te daba paz. Dios te daba tranquilidad. Dios estaba ahí tomando el control de todo. Y ahora, una pequeña prueba, una mínima lucha, te tiene dudando de ese Dios. Donde estás con esa misma multitud que lo quiere crucificar. Donde estás con esa multitud que lo quiere apedrear, que lo quiere azotar. Donde tú quieres participar de la condenación que tuvieron con Jesús, porque fue muerte de cruz. ¿Y cómo estás participando? Cuando no recuerdas lo que Dios hizo en tu vida y no marcas la diferencia diciendo, Dios lo hizo una vez en mi vida y lo hará 2 veces y lo hará 3 veces y siempre va a estar conmigo. Eso es lo que tenemos que decir. En esa multitud hicieron falta valientes que hubieran peleado, que se hubieran enfrentado en contra de la corriente del momento, que lo único que quería era crucificar a Jesús, en vez de haber salido alguien y dicho, él a mí me sanó. Hoy yo a ti, amigo, hermano que me escuchas, te digo, a pesar de donde tú tengas a este Dios, no sé dónde lo tienes, no sé si lo tienes como
ese Dios que no cumple, o no sé si lo tienes allí, no sé, solamente un Dios de la Biblia, no lo tienes como un Dios natural, no lo tienes como ese Dios natural y sobrenatural, sino como ese Dios que medio escuchas hablar de él. Yo a ti te digo, yo, Mauricio Duque, yo soy diferente y digo, ese Dios existe, porque ese Dios a mí me levantó, ese Dios me sacó de las manos del diablo, me sacó del lago cenagoso, me lavó, me limpió, me perdonó y me usa y me seguirá usando para predicar la palabra de Dios. Y yo ruego a Dios de que tú seas esa persona diferente, seas diferente a todos los demás y digas, Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, porque Él no miente, porque Él cumple y hace lo que dice. Yo creo en Dios, creo en un Dios poderoso, en un Dios hacedor de milagros, en un Dios que cuando está en silencio, Él está trabajando en tu problema, en tu situación. En un Dios que se te va a ser revelado de una manera gloriosa, poderosa. Pero si tú recuerdas de dónde Él a ti te ha sacado. Amigo, hermano, espero y ruego a Dios que esta enseñanza que comparto el día de hoy con ustedes sea una enseñanza de poder y que transforme tu vida. Que te haga recordar la senda antigua. Porque yo declaro sobre tu vida que los postreros días serán mejores que los primeros. Que vienen días de gloria, de poder. Pero solamente si tú crees y caminas. Si no, simplemente vas a tener un Dios, a un Jesús crucificado. Y yo tengo un Jesús resucitado. Mi hermano, Dios te bendiga grandemente, enormemente. Te quiero mucho en el amor del Señor. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos.